Muy bien, como ya les indiqué, vamos a trabajar en el curso de física del día de hoy, jovencitos, el tema de calorimetría. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero acá en la calorimetría? Primero vamos a definir qué cosa es el calor, ¿no? Muchos relacionamos al calor con el sudor. Y bueno, vamos a ver pues si nuestro concepto es correcto o tal vez no. Bueno, el calor es aquella energía que se transfiere de un cuerpo a otro. ¿De acuerdo? ¿Tiene que ver con la temperatura? Sí tiene que ver con la temperatura, pero no confundas el calor con la temperatura. El calor se genera debido a un cambio de temperatura, pero el calor no es temperatura. ¿Ya? La temperatura es otra cosa. Entonces, el calor viene a ser la energía, como acá dice, que se va a, digamos, a transferir desde un cuerpo a otro. ¿De acuerdo? Debido a una diferencia de temperatura que hay entre ellos, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son los efectos del calor? Como ya te dije, ¿no? Va a cambiar la temperatura de la sustancia. Podemos ver el hielo cuando se transforma en agua, es debido a la presencia o a la suministración de calor al hielo para que este se derrite y se convierta en agua. ¿No? Cambio de fase. Bueno, el hielo está sólido y, bueno, cuando se derrite se convierte en líquido. O el líquido, al transmitirle calor también, se puede hervir el agua y este se convierte en fase o en estado de vapor o gaseoso. ¿Ya? ¿Cambio de dimensiones geométricas de los cuerpos? Claro que sí, ¿no? Usted se fija, por ejemplo, un bloque de hielo cambia o no de forma cuando este se derrite y se convierte en agua líquida. Claro que sí, cambia de forma notablemente, ¿no? Entonces son los efectos que se producen pues debido al calor. Recuerda, el calor no es temperatura, sino es cantidad de energía que se suministra a un cuerpo. ¿De acuerdo? Los efectos es un cambio de temperatura. Ahora, vamos a empezar con el calor sensible, que se simboliza con la letra Q. ¿Y qué cosa es el calor sensible? Bueno, acá nos dice, ¿no? El calor sensible es la cantidad de calor que adquiere un cuerpo para que cambie de temperatura. Por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo más o menos debe tener una temperatura de 37,5 grados, entre 37 y 37,5 para algunos. ¿Y qué pasa si esta temperatura aumenta o disminuye? Debido a una acción externa, por ejemplo, el sol, ¿no? Y bueno, nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar para que este cambio de temperatura no se dé, ¿ya? Entonces, si en nuestro cuerpo cambia de temperatura, es decir, de 37 ya se convirtió a 38, ha cambiado, ha subido de temperatura, bueno, a ese fenómeno se llama calor sensible, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se determina el calor sensible? Q. Bueno, este se halla multiplicando el calor específico. El calor específico es una característica innata de los cuerpos. A ver, te hablo en español. Es una característica propia de los cuerpos. ¿Ya? Es una magnitud propia de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene un calor específico propio, diferente. Vamos a definirlo más luego qué significa. ¿Ya? El calor sensible se halla multiplicando el calor específico del cuerpo por la masa de ese cuerpo. Recuerda, un hielo tiene masa y para derretir un bloque de hielo y un cubito de hielo tiene que ver la cantidad de calor, como ya te expliqué, ¿no? Por la variación de temperatura. Este triángulo es delta, T significa temperatura, delta T significa variación de la temperatura, es decir, acá vamos a restar la temperatura final que se obtiene al suministrar calor con la temperatura inicial, el cual estaba presente antes de suministrar esa cantidad de calor. ¿De acuerdo? Donde acá nos aclaran que Q es calor sensible, se mide en calorías. ¿Ya? No vamos a usar el sistema internacional. En el sistema internacional se mediría en Joule, ¿de acuerdo? M es la masa. Usted recuerda que el sistema internacional se mide en kilogramos, pero acá vamos a usar gramos. Delta T es cambio de temperatura en grados centígrados. Ya no vamos a usar el Kelvin, sino los grados centígrados. CE es calor específico. Y acá nos dice, ¿no? Depende del tipo de sustancia y de la fase que se encuentra. Claro que sí. Por ejemplo, el agua tiene tres fases conocidas.
el agua en su estado líquido o en su fase líquida tiene un calor específico de 1 gramo, perdón, de 1 caloría por grado centígrado, así se lee. Esta es su unidad del calor específico. Del agua líquida es 1, ¿ya? Del hielo es 0,5 aproximadamente. Y del vapor también es 0,5 aproximadamente. Y fíjate que para una misma sustancia, el calor específico puede variar, pero según su fase en la cual se encuentra, por eso acá nos aclara, ¿no? Depende de la sustancia, pero también depende en qué fase se encuentra dicha sustancia. ¿Ya? Acá tenemos una tabla de calores específicos para algunas sustancias, ¿no? A una presión atmosférica normal de una atmósfera, ¿ya? Porque también, pues, la presión va a hacer que el calor específico se altere, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tenemos para el agua líquida, que es de 1 aproximadamente, el agua sólida, hielo es 0,5, el vapor es 0,48, pero redondeando, pues, se considera 0,5, por eso te dije aproximadamente, ¿no? Para el aluminio es 0,2 y así, ¿ya? Para cada sustancia, en sus fases determinadas, el calor específico tiene un valor. Y bueno, acá nos explica, ¿no? ¿Qué significa calor específico del agua, que es 1 caloría por grados centígrados? Bueno, acá significa, ¿no? Significa que para 1 gramo de agua, ¿no? Sabemos que el calor específico del agua es 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que para 1 gramo de agua líquida, para que éste varíe su temperatura en 1 grado centígrado, se le debe transferir 1 caloría. ¿Ya? Eso es lo que se interpreta de esta unidad de medida. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué es una fase? Como ya te expliqué, ¿no? Una fase viene a ser aquel momento donde un cuerpo tiene una cierta estructura, una cierta forma. Bueno, acá nos dice, pues, aquella estructura física que presentan las sustancias homogéneas, ¿no? En determinadas condiciones de presión y temperatura. Sustancia homogénea, creo que ya lo has visto en química, ¿ya? Una misma sustancia puede estar en fase sólida, líquida y gaseosa, claro que sí. ¿Cómo se llama la cantidad de calor necesaria para que una sustancia cambie de fase? A ver, no es lo mismo suministrar calor a un cuerpo cuando está en una determinada fase y tampoco es lo mismo suministrar otra cantidad de calor para que éste cambie de fase. Por ejemplo, te digo, ¿no? Nosotros cuando hervimos el agua, ¿no? Ahí vamos a tener que alimentar al agua con cierta cantidad de calor, de tal modo que éste ebulla o hierva, como tú dices. Y cuando eso ocurre, notamos que el agua al hervir está, digamos, convirtiéndose en vapor. A ese calor que se ha logrado suministrar a esa cantidad de agua que está hirviendo, se le llama calor de transformación y es distinta al calor sensible. ¿De acuerdo? Ese calor de transformación va a provocar que la sustancia cambie de fase. En este caso, el agua, al hacerla hervir, va a cambiar de líquida a vapor. Si usted no me cree, puedes tomar tu tetera, tu olla, hacer hervir agua y fíjate que si no lo sacas de tu cocina, el agua desaparece. Pero eso no es así, sino que se ha convertido en vapor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a ese calor suministrado se le llama calor de transformación. ¿Entendido? Y bueno, también acá nos se llama calor de transformación. Para nuestro caso, en condiciones de saturación, es decir, la temperatura va a ser de 325 grados Kelvin aproximadamente, ¿no? Y la presión de una atmósfera. Es decir, digamos, a condiciones normales, ¿ya? Ahora, el calor de transformación UT es directamente proporcional a la masa. A ver, para que entiendas, el calor de transformación se halla multiplicando la masa del cuerpo por L. ¿Qué cosa es L? A L se le llama calor latente. ¿De acuerdo? Y es la cantidad de calorías que se suministra a un cuerpo, ¿no? Por su cantidad de masa. Como te dije, ¿no? No es lo mismo el calor latente, por ejemplo, de un cuerpo que de otro cuerpo, ya que depende, pues, también de su masa. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? L es calor latente, su valor depende de la sustancia, ¿no? De la sustancia y también de la masa de la sustancia, obviamente. ¿Ya? Y su unidad es caloría por gramo o kilocaloría por kilogramo. Ya sabes que K significa 1000 y no hay problema si yo lo elimino, me va a quedar lo que está primero.
A ver, vamos a ver en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo voy a, digamos, transformar el agua de sólido a líquido? O en este caso de líquido a sólido. Es decir, cuando yo quiero congelar el agua o cuando quiero derretir el hielo. Bueno, cuando yo quiero derretir el hielo y convertirlo en agua se llama fusión. Y cuando yo quiero congelar el agua para que se convierta en hielo se llama solidificación. ¿No es cierto? Bueno, a ese calor latente de fusión o de solidificación para el agua es pues 80 calorías por gramo. Es decir, para yo poder, digamos, hacer que este cuerpo empiece a derretirse o a congelarse, ¿no? Necesito 80 calorías por cada gramo para el agua. ¿De acuerdo? Te quiero aclarar aquí que si yo le suministro 80 calorías a un trozo de hielo, ¿no? Y este va a empezar a derretirse, pero no significa que el hielo va a cambiar de temperatura al instante. ¿De acuerdo? La temperatura va a ser cero todavía. ¿De acuerdo? Es decir, usted sabe que el hielo, ¿no? En su fase crítica tiene 0 grados, ¿no? Está en el punto de ser hielo o de ser agua, ¿no? Es una fase crítica. En esa fase crítica se considera que la temperatura va a ser 0 grados. Si yo le suministro 80 calorías, la temperatura no va a cambiar. ¿De acuerdo? Puede cambiar la forma, es decir, el hielo se va a empezar a derretir, pero no significa que en ese mismo instante la temperatura ha cambiado. ¿Entendido? Y lo mismo cuando se evapora el agua o cuando se condensa, ¿no? Cuando se evapora, cuando tú hierves el agua, cuando se condensa, por ejemplo, cuando ese vapor se convierte en líquido de nuevo, cuando usted hierve el agua en una olla, sacas la tapa de tu olla y notas pues que hay bolitas de agua, ¿no? Entonces, ahí ¿qué pasó? Es que el vapor se ha condensado y se ha convertido nuevamente en líquido, ¿ya? Y esa cantidad de calor, que se llama calor latente de vaporización o condensación, ¿no? Es igual a 540 calorías por cada gramo. Es decir, para que el agua se vaporice o se condense, debo suministrarle o quitarle, en todo caso, 540 calorías por cada gramo de agua. Ojo que estas cantidades de calor latente son distintas para cada sustancia. No es lo mismo para el agua, o en este caso estamos hablando del agua, como tú ves, que para el aluminio. Es diferente según la sustancia. Pero nosotros vamos a trabajar generalmente con el agua, por eso es que te lo muestro aquí. Y acá están los cambios de fase que te decía, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un cuerpo pasa de líquido a gaseoso? Ahí está, vaporización, ¿no? ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Se llama fusión, y en fin. Esto creo que ya lo has visto repetidas veces. Y muy bien, ¿qué significa para el agua que el calor latente de fusión o de solidificación sea 80 calorías por gramo? Bueno, acá te aclara lo que te expliqué. Significa que por cada gramo de agua le debemos entregar o sustraer, ¿no? Agregar o quitar 80 calorías a condiciones de saturación para que cambie de fase. Ojo, para que cambie de fase, no para que cambie de temperatura. ¿De acuerdo? Recuerda, para que el cambio de temperatura se dé, es otro tipo de calor que ya lo hemos visto hace un momento. Bien, jóvenes, vamos a trabajar entonces los ejercicios y empezamos con el primer problema. Tenemos acá nosotros el problema 2, donde nos piden hallar el calor específico de un cuerpo al ganar 200 calorías y que este aumente pues su temperatura de 5 grados Celsius a 45 grados Celsius o centígrado también se le dice. Ya, la masa del cuerpo es 4 gramos. Bueno, lo que vamos a hacer acá es simplemente aplicar la fórmula, pero primero vamos a ver pues qué datos tenemos. ¿Tenemos el calor específico? No. Esto es lo que nos piden, hallar el calor específico. Fíjate, si te das cuenta, queremos encontrar el calor específico. ¿De acuerdo? Y eso es lo que queremos nosotros saber. Por eso lo pongo signo de interrogación. El calor suministrado a ese cuerpo es 200 calorías. Si yo le suministro 200 calorías a ese cuerpo, este cuerpo va a cambiar de temperatura, ¿no? De 5 que tenía, va a llegar a 45 grados. Es decir, va a haber un cambio de temperatura que es delta T, lo cual se calcula, como ya te indiqué, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final va a ser este 45 porque con esa termina, y la temperatura inicial es este 5 porque con esa inicia el cuerpo en cuanto a su temperatura. Por eso se resta final menos inicial
y esto nos daría pues 40 grados centígrados. Ojo que la temperatura también puede ser negativo siempre y cuando la temperatura final sea menor a la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La masa del cuerpo, que es 4 gramos. Bueno, ahora queremos nosotros calcular su calor específico. Para calcular el calor específico vamos a utilizar la fórmula de calor sensible, ¿no? Lo cual tiene una memotecnia que dice se mata. Parece que dice así, ¿no? Se mata. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a aplicar entonces esta fórmula para encontrar el calor específico del cuerpo. Ya tenemos todos los datos, claro que sí, solo reemplazo, olvídate de las unidades. Acá tendría 200, que es el calor suministrado, ¿no es cierto? El calor específico es lo que no sabemos todavía. La masa es 4 gramos, ojo, debe estar en gramos, y el cambio de temperatura es 40 grados Celsius. Listo, desarrollando acá nos queda 160, pasa a dividir el 160, ¿no? Acá está. Y bueno, al pasar a dividir el calor específico del cuerpo sería 1,25 calorías por grado centígrado. Esa es la unidad del calor específico. No te confundas calor específico con calor sensible, con calor latente, o más adelante vamos a ver otro parámetro llamado capacidad calorífica que no te expliqué, pero lo voy a hacer en el problema que nos toque. Y justo es este problema, ¿eh? Acá nos dice, ¿no? Un cuerpo de capacidad calorífica, ¿no? 20 calorías por grado centígrado, recibe 600 calorías cuando se encontraba a 30 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final del proceso? Bien, te quiero explicar primero qué es capacidad calorífica. No te expliqué en la teoría, no hay en el libro. Ya, te lo voy a explicar aquí brevemente. Si es que no te acuerdas lo que te voy a explicar, puedes ver el video, lo voy a publicar en YouTube y lo vas a poder ver. La capacidad calorífica se simboliza con la letra CC, es decir, capacidad calorífica, significa esto. Y bueno, ¿qué es la capacidad calorífica? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Por ejemplo, nosotros vamos a cocinar una rica sopa de pollo, ¿sí? Voy a poner en mi olla mi cantidad de sopa de pollo a una temperatura, digamos, alta, ¿no? Ya ha hervido, está caliente y no lo puedo todavía ingerir en ese momento. Ahora yo voy a probar si está bien la sal, etcétera. Para ello, pues voy a utilizar un utensilio, una cuchara, ¿no? Para sacar un poquito de sopa y probar, pues, que esté muy bien. Ahora, en esa cuchara va a haber una cantidad de sopa, ¿no es cierto? En esa cucharita va a haber una cantidad de sopa. Entonces yo te preguntaría, la cantidad de sopa que hay en esta cucharita, ¿no? La cantidad de sopa que hay en esta cucharita. Y la cantidad de sopa que hay en la olla, ¿no? Tú te fijas que es la misma sustancia. ¿Cuál de los dos retiene mayor tiempo el calor? Es decir, ¿cuál de los dos, en este caso, se enfría más rápido o más lento? ¿Cuál demora en enfriar? Obviamente, el que tiene mayor volumen, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos notar, pues, que la capacidad calorífica depende de la masa. La capacidad calorífica de la olla respecto a la capacidad calorífica que hay aquí en la cucharita, no va a ser mayor porque este pues retiene mejor, digamos, la cantidad de calor que hay ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, depende de la masa la capacidad calorífica. ¿Entendido? Entonces, si definimos nosotros la capacidad calorífica, bueno, es la cantidad de calor que se mantiene o que mantiene un cuerpo, ¿no? Dependiendo de la masa, ¿ya? Ahora vamos entonces a explicarte de forma matemática lo que es la capacidad calorífica. A ver, primero vamos con los datos. La capacidad calorífica aquí es 20 calorías por grado centígrado, ¿de acuerdo? La cantidad de calor, ojo, no es lo mismo capacidad calorífica que calor, ¿ya? La capacidad calorífica ya te expliqué qué cosa es, ¿no? Y la cantidad de calor es energía pura, ¿ya? Energía suministrada o energía quitada a un cuerpo, ¿de acuerdo? La temperatura inicial del cuerpo
Acá nos dice que es 30 grados, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál será su temperatura final? A ver, vamos a leer el problema para que te quede claro, ¿no? Un cuerpo de capacidad calorífica de a 20 calorías por grado centígrado recibe 600 calorías, es decir, yo le voy a suministrar 600 calorías cuando se encontraba a esta temperatura de 30 grados, ¿de acuerdo? ¿Cuál será su temperatura final? Obviamente después de haber recibido esa cantidad de calorías, ¿no? Y bueno, la capacidad calorífica, te menciono, se ha dividiendo la cantidad de calor sobre la variación de la temperatura. Hay otra fórmula, tal vez te explique en un futuro, ¿ya? Pero esta es la que vamos a usar nosotros, ¿de acuerdo? Hay otra fórmula que es con la masa, ¿ya? Y con el calor específico, me parece. Muy bien, entonces muchachos, acá tenemos todos los datos, capacidad calorífica es 20, el calor suministrado es 600 y la variación de temperatura es lo que vamos a hallar primero, ¿no? Este pasa acá, el 20 pasa a dividir 600 entre 20 sería 30, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, yo no quiero pues la variación de temperatura, sino la temperatura final. Recuerde usted que la variación de temperatura es temperatura final menos inicial y nosotros tenemos la temperatura inicial que es 20 y tenemos la variación de temperatura. Es decir, la variación de temperatura es 30, acá está, la temperatura inicial que nos da el problema es 30 también y la temperatura final es lo que queremos nosotros calcular. No te vayas a emocionar, profe, 30 y 30 se va. No, este que está restando pasa al otro lado a sumar y la temperatura final sería de 60 grados centígrados. Hemos visto que el cuerpo se ha calentado debido a ese suministro de calor. Bien, jóvenes, vamos a un problema siguiente, que es el problema número 4. Acá nos dice que se calienta 5 kilogramos de agua entregándole 80 kilocalorías. Si inicialmente su temperatura fue de 20 grados centígrados, haya su temperatura final. Bueno, es obvio, ¿no? Yo tengo una cantidad de agua, le voy a entregar calor, este se va a calentar. Listo, para hacer un resumen sencillo. Bueno, como es agua, su capacidad calorífica, perdón, su calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado, así se lee. ¿Ya? La cantidad de calor es 80 kilocalorías, pero no te olvides que el kilo es 1000, entonces me conviene, o si deseas lo dejas así, para los más expertos, el kilo se va a eliminar al final, ¿no? Sería acá pues 80.000 calorías, ¿ya? Puedes utilizar las dos maneras, yo te recomiendo el segundo para que puedas hacerlo mejor y con más seguridad la solución de tus problemas, bueno, si es que tienes esas dificultades, ¿no? Si eres experto, utiliza ya pues el otro. El cambio de temperatura final menos la inicial, ¿no? Que en este caso es 20, ¿ya? Con ese inicio. Nos piden allá la temperatura final. Bueno, la masa es 5 kilogramos. Recuerda que la masa debe estar en gramos, por lo tanto, lo transformamos y sería 5.000 gramos, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a utilizar se mata, ¿no? Acá tenemos ya los valores. Acá el calor es 8.000, calor específico es 1, la masa es 5.000. La variación de temperatura es temperatura final menos la inicial. Ahora, recuerda que este 5.000 con este 80.000 se simplifican y me va a dar 16. El 1 es como ninguno en la multiplicación, me va a quedar temperatura final menos 20. El 20 pasa a sumar y la temperatura final sería igual a 36 grados Celsius o centígrados. Vamos con el problema número 6. Acá nos dicen, ¿no? Se mezclan 100 gramos de agua a 60 grados centígrados con 250 gramos de agua a 10 grados centígrados. Determine TE. Profesor, ¿qué cosa es TE? Temperatura de equilibrio del sistema. No te expliqué qué cosa es esto, te lo voy a explicar ahora. Cuando tú tienes agua fría y tienes agua caliente, quieres agua tibia, ¿qué haces? Lo vas a mezclar a ambos, ¿no? Y te va a dar agua tibia. O sea, no va a ser ni agua fría ni agua caliente. Lo que se ha obtenido es una temperatura promedio de ambos, ¿no? Que se llama temperatura de equilibrio. Y eso es lo que vamos nosotros a resolver. ¿Cómo se hace un problema con temperatura de equilibrio? Es decir, ¿cómo resolvemos un problema donde dos cuerpos de diferentes masas y diferente temperatura se van a mezclar? ¿Cómo resolvemos? Bueno, con este gráfico. Fíjate, esta línea nos va a representar pues la temperatura de cada uno de ellos. La temperatura de equilibrio va a estar en el centro, ¿ya? Y acá empezamos con los datos. Vamos a suponer que la temperatura del primero es 10, del más frío es 10 grados. La masa de ese
cuerpo que tiene 10 grados de agua en este caso, es 250, entonces ahí ponemos su masa de 250. ¿Ya? Repito, el cuerpo frío que tiene temperatura de 10, tiene una masa de 250, ¿sí? El agua fría. El agua más caliente, vamos a decirlo así, tiene una temperatura de 60 grados, ahí está, y su masa es de 1000 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir para que ambos, al mezclarse, nos dé una temperatura de equilibrio? Bueno, lo que va a pasar, pues, es que el más frío se va a calentar. Eso es obvio, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, el calor que va a generarse va a ser un calor ganado. ¿Sí? Él va a cambiar de temperatura, el frío va a cambiar de temperatura al mezclarse con el otro cuerpo, va a cambiar de temperatura y ese calor se llama calor ganado, mientras que el otro se va a enfriar, ¿no es cierto?, hasta obtener esa temperatura de equilibrio y ese calor se llama calor perdido, ¿de acuerdo? Y por teoría, te lo comento acá, el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Eso no te olvides, es una ley que no debes olvidarte. Por lo tanto, vamos nosotros a reemplazar esos valores, ¿ya? Usted sabe que QQ es, digamos, el calor sensible, ¿no? Y como se halla, se mata, pues, en cada caso, ¿no? Calor específico por masa 1 por cambio de temperatura, igual calor específico por masa 2 por cambio de temperatura. Profesor, se va a cambio de temperatura y, bueno, calor específico sí se va porque se trata del agua, pero vamos a reemplazar con sus valores. Para el primer caso, tendría, pues, para el calor ganado, sería 1, ¿no? La masa es 250 y la temperatura sería temperatura de equilibrio menos 10. Es decir, restas el que está a la derecha con el que está a la izquierda. Lo mismo va a ocurrir acá. Ya, acá, fíjate, es 1 el calor específico porque es agua, la masa es 1000 y la variación de temperatura sería el que está a la derecha, es decir, 60, menos el que está a la izquierda, que es la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, acá ya es matemática, simplificamos, ¿no es cierto? Al simplificar, sacas 250, te va a quedar 4, ¿no es cierto? 4 por 60 menos TE, y acá te queda TE menos 10, porque se fue el 250, ¿no? Te quedó 1. Bueno, acá simplemente operas, 4 por 60 es 240 y 4 veces TE. Este 4TE que está restando pasa al otro lado, sumar me va a quedar 5 veces TE. Bueno, acá creo que me faltó. Y esto es igual a 250, ¿no? Bueno, acá nosotros nos piden cuál es la temperatura de equilibrio. Acá me olvidé hacer el paso adicional, pero creo que tú ya lo tienes, ¿no? Quinta, la temperatura de equilibrio final va a ser igual a 50 grados Celsius. Ya, muchachos, acá ustedes lo terminan, por favor. Sencillo nada más. Último problema. Nos piden hallar aquí la cantidad de calor que se suministra a 2 litros de agua a 18 grados centígrados para que alcance su punto de ebullición. Bueno, este es un problema bastante interesante, ¿no? Para que el agua, que es líquida, alcance su punto de ebullición, necesariamente se va a evaporar. Para yo lograr evaporar agua, debo utilizar el calor de transformación, es decir, cuánta cantidad de calor debo darle al agua para que éste hierva y se transforme en vapor. Ese calor se llama calor de transformación. ¿Qué datos tenemos? La masa es 2 kilogramos, pero no olvides que debe estar en gramos, que es 2000. Este de acá. Mira, recuerde que cuando un cuerpo va a cambiar de fase, hay que utilizar este parámetro, ¿no? O esta magnitud, si tú lo quieres llamar así, que es el calor latente. ¿Sí? El calor latente de vaporización, porque se va a transformar el agua líquida en vapor, ¿de acuerdo? Por eso vamos a utilizar de vaporización, ¿no? Va a ebullir, ¿no? Se va a evaporar. Y no olvides que para el agua el calor latente de vaporización que está en la teoría es 540 calorías por gramo. Y bueno, entonces muchachos, acá nosotros sabemos pues de que el calor de transformación es la masa del cuerpo por el calor latente. Bueno, pues acá el calor de transformación sería 2000 por 540, lo cual nos va a dar pues 1.080.000 calorías, ¿no? Ahora, pero nosotros podemos eso transformarlo o, digamos, colocarlo de manera más sencilla. Recuerda que 3 ceritos hacen el kilo y sería 1080 kilocalorías el calor de transformación.
¿De acuerdo? Esa sería la resolución para este problema número 7. Muy bien, si usted quiere ver la clase, puedes ver ahí mis clases, ¿ya? Yo lo subo inmediatamente las clases, ¿ya? La tarea es de la página 95 del 11 al 15, para el día martes 15 hasta las 6 de la tarde.